El procedimiento se debe iniciar con una evaluación del paciente. Realizar historia clínica completa si es factible, para precisar si ha tenido antecedentes de intubaciones de manejo difícil. Realizar inspección general de las fosas nasales, los labios, la lengua, los dientes y el cuello. La apertura oral mide la distancia entre los incisivos superiores e inferiores. Si esta distancia es menor de 4 centímetros, se prevé una intubación difícil. La clasificación de la vía aérea según Malampati es de acuerdo a la proporción del espacio que ocupa la base de la lengua en la cavidad oral, permitiendo la observación o no de las estructuras de la faringe. En la clase 1 son visibles las fauces, la úvula, los pilares de las amígdalas y el paladar blando. En la clase 2 son visibles las fauces, la úvula y el paladar blando. En la clase 3 son visibles el paladar blando y la base de la úvula. Posteriormente, Samson y Jung añadieron una cuarta clase. En la clase 4 solo es visible el paladar duro. La distancia mentotiroidea se mide desde el borde superior del cartílago tiroides hasta el punto más saliente del mentón, con la cabeza en máxima extensión. Si esta distancia es menor de 6 centímetros, se prevé una intubación difícil, porque se asocia con una laringe alta y anterior que no se puede visualizar con el laringoscopio. La distancia mentoioidea se mide desde el hueso ioides hasta el punto más saliente del mentón. Normalmente mide más de 3 centímetros. Si la distancia es menor, implica una probable intubación difícil. La capacidad para la movilidad de la mandíbula mide el máximo movimiento hacia adelante de los incisivos inferiores relacionado con los superiores. Grado 1. Capacidad de llevar los incisivos inferiores por delante de los superiores. Anticipa una intubación fácil y se considera normal. Movilidad mayor a 0 centímetros. Grado 2. Si el paciente alinea los incisivos superiores y los inferiores y no es capaz de llevar los incisivos inferiores por delante de los superiores, anticipa alguna dificultad. Movilidad igual a 0. Grado 3. Los incisivos inferiores permanecen detrás de los incisivos superiores. El paciente es incapaz de alinearlos. Se anticipa una dificultad para intubar. Movilidad menor a 0 centímetros. La evaluación de los movimientos de la columna cervical se realiza con el paciente de pie y la cabeza en posición neutra. Se traza una línea horizontal imaginaria que pasa por el borde inferior de los dientes superiores. En ese momento se le pide al paciente que extienda la cabeza al máximo. Se traza una nueva línea imaginaria que pasa por el borde inferior de los dientes superiores. El ángulo formado por estas dos líneas debe ser superior a 35 grados. La evaluación de la vía aérea requiere adicionalmente en los pacientes politraumatizados la verificación de si el paciente tiene sospecha o no de lesión de columna cervical. La movilización del cuello en este tipo de pacientes puede desencadenar secuelas neurológicas irreversibles como la cuadriplegia. La distancia mandibuloidea se mide radiológicamente. Es la longitud entre la rama horizontal de la mandíbula y el hueso ioides. En hombres es de 2 centímetros y en mujeres de 1.5 centímetros. Es necesario obtener el consentimiento informado para garantizar que el paciente acepta el procedimiento conscientemente, conociendo los posibles riesgos y complicaciones. La preparación del paciente se inicia con sedación para disminuir su ansiedad. Se usan benzodiazepinas, como lorazepam, por vía oral la noche anterior. 30 minutos antes del procedimiento, se puede administrar otra benzodiazepina como el midazolam, por vía intravenosa. En pacientes inconscientes o en paro cardiorrespiratorio, no es necesario ningún tipo de sedación. Cuando la intubación es programada, como en los casos de los pacientes para anestesia general, la ingesta de sólidos se debe suspender de 6 a 8 horas antes del procedimiento, para reducir el riesgo de broncoaspiración. En un alto porcentaje de los casos, el procedimiento de intubación se debe realizar de forma urgente,
por lo que la preparación del paciente se dificulta.